En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, familia? Soy Armando, misionero de la alegría. Un gusto saludarles nuevamente, espero que se encuentren bendecidos y en alabanza, experimentando el amor, la misericordia y la paz que Cristo viene a traernos con su resurrección. Que no solamente sea un momento, un día, sino que sea algo que podamos perpetuar hasta el final, hasta el último instante, siendo conscientes que el final de nuestra vida terrena no lo es todo. No se acaba ahí, sino que hay algo más. Y ese algo más es ir a mirar a Dios, es ir a vivir en su casa, contemplarle cara a cara en la vida eterna, que es el Evangelio que hemos escuchado en el día de hoy sobre ese pan que nos da la vida eterna. Un Evangelio bastante corto, breve, pero que nos da una enseñanza en nuestra vida y que nos debe de motivar. No solamente debemos de escuchar el Evangelio, leerlo, sino apropiarlo, hacerlo vida, que no solamente se quede en un buen sentimiento, sino en una motivación y un cambio en nuestra vida. Escuchábamos en el Evangelio que inicia Jesús presentándose a la multitud que estaba ahí para escucharlo: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Jesús que se presenta frente a cualquier persona que le quiera escuchar como el pan de la vida. Es decir, Jesús que se preocupa por el hambre y por la sed. El que viene a mí no tendrá hambre y nunca tendrá sed. Pero no es un hambre, no es una sed terrenal, biológica de nuestro cuerpo, sino que Él se está refiriendo a algo más, a aquel pan que ha bajado del cielo. Jesús, si bien es cierto que hacía sanaciones y curaciones, la importancia mayor no es la de el hambre física, sino el hambre espiritual, que es la misión de Jesús. Venir no a hacer su voluntad, sino la voluntad de su Padre. ¿Y cuál es esa voluntad? Que aquel que crea en Él, es decir, en Jesús, Él lo resucite y tenga así la vida eterna. Pero ¿cómo se logra esto? Acercándose al pan de la vida. Jesús, después de decir esta línea muy breve: soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed, después dice algo que también nos debe de confrontar: pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Es triste darnos cuenta que a veces vemos a Jesús y seguimos sin creer en Él.
Y no me refiero a no creer absolutamente, no, pero a veces comenzamos a confiar en nosotros, en nuestra fuerza, y nos damos cuenta después de un tiempo que no nos funcionó. ¿Por qué? Porque dejamos de creer en Jesús, dejamos de creer en su promesa. Hay veces en las que la dificultad de la vida nos hace dudar de la presencia de Dios a nuestro lado, como ese Jesús de los discípulos de Emaús que caminaba con ellos. Jesús nos confronta. Me han visto y no creen. Y es que la realidad también es que muchas personas le han visto y directamente no creen en él. Nosotros que estamos tal vez un poco más cerca, podemos caer también en esto, en ver a Jesús y no creer del todo, porque a veces la promesa y la oración que hacemos a Él para conseguir trabajo, para conseguir la salud u otra cosa, tarda mucho en llegar y comenzamos a flaquear ahí. Pero ¿qué es lo fundamental? Pues no el empleo, no la salud, no la amistad, sino la vida eterna. Y ese es lo máximo en lo que debemos de creer. No propiamente nada más como que en la vida eterna, sino creer en Jesús, que es Él quien nos da la vida eterna. Como les decía, la preocupación principal de Jesús, si bien es cierto que hasta multiplicó el pan para alimentar, no solamente era quedarse ahí, sino conseguir que todos le vean, crean en Él y Él pueda dar la vida eterna, resucitarlos, cumplir con la voluntad del Padre. Pues bien, para nosotros como miembros de esta comunidad, quédate con nosotros, es algo que pues se repite muchas veces. Pero la realidad es que, pues así como Jesús repetía porque la gente después de ver no creía, pues a veces pasa así, ¿no? Después de insistir y decir nuevamente que debemos tener un encuentro cotidiano con Jesús Palabra y con Jesús Eucaristía, pues se sigue sin creer en esto, se sigue sin ponerse en marcha, ponerse en trabajo. Por eso al principio decía, no solamente es quedarnos con un bonito sentimiento, sino que nos debe de motivar y ponernos a actuar, a cambiar. Y entonces este pan de la vida eterna que nosotros consumimos nos va fortaleciendo, nos va impulsando. ¿Por qué? Porque es Dios mismo quien está ahí. El encuentro cotidiano con Jesús Palabra y con Jesús Eucaristía es fundamental. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para obtener la vida eterna? Que creo yo, no lo sé, pues es algo que anhelamos, que deseamos, es decir, ese ideal de la santidad. ¿Qué es lo que tengo que hacer para ganar esa vida eterna? Un gesto heroico, un acto sobrehumano, tengo que escribir un tratado teológico, tengo que resucitar a un muerto. No, la realidad es que nada de esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Acercarnos a Jesús. Solamente. El que venga a mí no lo echaré fuera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Acudir a Él, acudir a Jesús, acercarnos. Y estando con Él, creyendo en Él, al final de nuestra vida terrena, conseguiremos ese ideal que tanto hemos anhelado, que tanto hemos esperado de la vida eterna. Y al acercarnos a Jesús, obviamente, no es una idea abstracta, como siempre lo digo. No, es algo concreto.
Acercarnos a Jesús significa acercarnos a Él en la misa, en la Eucaristía, en el encuentro cotidiano. Acercarnos a Él en la reflexión del Evangelio. No propiamente el podcast, me refiero a tomar la Biblia y leerla, reflexionar el Evangelio. ¿Qué me dice Dios? ¿Para qué? Para cambiar. Y cuando nosotros comenzamos a acercarnos a Él, a acercarnos a Jesús, también comenzamos a encendernos y comenzamos con esa luz a irradiar a otros. Y esos otros después se acercarán a Jesús y así, una cadena. De tal forma que toda nuestra vida, todo nuestro ser irradie de la luz de Cristo. Y podamos llevar entonces esa presencia de Dios a nuestra familia, a nuestra escuela, a nuestro trabajo. Pero, pues muy bonito y todo, pero si no nos acercamos a Jesús, nada de esto es posible. La invitación que Jesús nos hace el día de hoy es a creer en Él, creer que Él es el pan de la vida que ha bajado del cielo para que nadie más tenga hambre, nadie más tenga sed, no solamente verlo y ya, no, creer en Él para que en el último día nos resucite y tengamos así la vida eterna que tanto anhelamos. Amado Jesús, quédate con nosotros. María, Reina de la Comunidad, quédate con nosotros. Se los pedimos con todo el corazón. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.